El drama de Jesús, por José Julio Martínez, Vida de nuestro Señor Jesucristo. Acto quinto. Será entregado. Para gloria de Dios. Señor, que yo vea. Jericó era una ciudad de mercaderes y agricultores, y eran famosísimas las rocas de Jericó y las altas palmeras que la convertían en un oasis delicioso en medio de las tierras duras que la rodeaban. Como estaba cerca de Jerusalén, allá confluían los caminos y allí se juntaban las caravanas de peregrinos que iban a la ciudad de David. Al acercarse Jesús a Jericó, estaba sentado un ciego junto al camino pidiendo limosna, y oyendo el tropel de gente que pasaba, preguntaba qué era aquello. Dijéronle que pasaba Jesús Nazareno, y él gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que venían delante le reñían para que callase, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Paróse Jesús y mandó que se lo trajesen, y cuando se acercó le preguntó así: ¿Qué quieres que yo te haga? Y él le dijo: Señor, que yo vea. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha dado la salud. Y en el mismo instante vio y le siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio esto, dio alabanzas a Dios. Doy la mitad a los pobres. Y habiendo entrado, pasaba por Jericó. Vivía en aquella ciudad un hombre, Zaqueo, judío opulento, afortunado en sus negocios, jefe de los recaudadores del tributo, y no de muy buena fama entre el pueblo. Este hombre siente la curiosidad de ver a Jesús, de quien tantas cosas ha oído contar, pero le es imposible entre tantísima gente que rodea al Maestro, por ser bajo de estatura. Impulsado por su buen deseo, desprecia todo respeto humano. Echa a correr hacia un sitio por donde Jesús va a pasar y se sube a un árbol, como si fuese un chico. El Señor, cuando llegó allí, alzando los ojos le vio y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. La sorpresa y el júbilo de Zaqueo no se pueden imaginar. Él no había pretendido nada más que ver al Nazareno, y éste le mira, le llama por su nombre ante todo el pueblo, y le dice que baje pronto, que quiere ser su huésped. Zaqueo bajó al momento y le recibió gozoso. No faltaron envidiosos, que al ver esto murmuraban diciendo que había ido a hospedarse en casa de un pecador. Mas Zaqueo, puesto en pie ante el Señor, le dijo: Señor, desde ahora doy a los pobres la mitad de todos mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo el cuádruplo. He aquí el efecto maravilloso de las visitas de Jesús. No dice mañana, no dice daré, dice ahora, dice doy. Ya está dado, y aunque no le remuerde la conciencia de ningún fraude, por si acaso ha cometido alguno en su oficio, promete restituir enseguida no el doble como mandaba la ley a los fraudulentos, sino el cuádruplo. Desde este instante, su mayor riqueza es haber conocido a Cristo y creer en Él. Ante esta generosidad y estos propósitos, exclama Jesús consolado: Hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Ungido para el sepulcro. El pueblo de Jerusalén buscaba a Jesús y unos a otros se decían: ¿Qué os parece que no ha venido a la fiesta? Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían echado bando de que si alguno supiese dónde estaba lo declarase, a fin de apoderarse de él. Entretanto, el Maestro se acerca tranquilo a Jerusalén y en medio de ellos se presentará triunfador cuando menos lo esperen.
llegó a Betania, donde había resucitado a Lázaro, el que estuvo muerto 4 días. Dispusieron allí una cena en casa de Simón el leproso, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de ungüento de legítimo nardo, de mucho valor, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y quebrando el alabastro, lo derramó sobre la cabeza, y toda la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Dijo entonces uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar: ¿A qué ese derroche del ungüento? ¿Por qué no se ha vendido en 300 denarios y se ha dado a los pobres? Dijo esto no porque él se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, defraudaba de lo que le echaban. Su mal ejemplo indujo a otros a murmurar como él, aunque sin su perversa intención. Viendo esto, Jesús les dijo: ¿Por qué la molestia? Buena obra ha hecho conmigo, porque pobres siempre tendréis con vosotros, y cuando quisiereis, podéis hacerles bien. Mas a mí no siempre me tenéis. Esta hizo lo que pudo, pues derramando este ungüento sobre mi cuerpo, se adelantó a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, que donde quiera que se predique este evangelio por todo el mundo, se referirá también lo que ésta ha hecho, para recuerdo de ella. La misteriosa tristeza de este anuncio profético no fue comprendida por los que oían a Jesús. A sus discípulos nadie convencerá de que para vencer el Señor tiene que ser derrotado, para triunfar eternamente tiene que morir. Pero Él lleva siempre ante los ojos del alma su día y su hora, que se acercan rápidamente, la hora de su muerte. No me tendréis a mí siempre. Esta ungió anticipadamente mi cuerpo para el sepulcro y el día de su victoria. Este evangelio se predicará por todo el mundo. Ellos no le entienden. Y Jesús, reclinando en la mesa del rico Simón, sigue comiendo su pan y bebiendo su vino como si estuviese entre amigos que fuesen iguales a él y fuesen capaces de comprenderle y admirarle. Lleva en el alma una soledad infinita de hombres, llenada por su infinito amor a Dios. Y una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Y los príncipes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos por él se separaban de los judíos y creían en Jesús. Qué irritante es la luz para quien tiene los ojos irritados. Los mismos milagros y argumentos que debieran servir para creer en Jesús y reconocerle como enviado de Dios, solo consiguen endurecerlos en su ceguera. Muchos creen en el Nazareno al ver ese testimonio viviente de su poder, que es Lázaro resucitado. ¿Qué haremos? Matar a Lázaro. Como si el que resucitó al muerto no pudiera con la misma facilidad resucitar al asesino. Pero están ciegos y no quieren ver. Jesús nunca les ha temido, ni ahora les teme. Mañana mismo, al día siguiente del convite en casa de Simón, hará una entrada triunfal en Jerusalén y aparecerá como rey en medio de los mismos que han mandado que lo denuncie inmediatamente quien sepa dónde está escondido. Semana Santa. Bendito el Rey que viene. Nos acercamos a la catástrofe de la tragedia divina. Preparemos la mente y el corazón para los acontecimientos que se avecinan. La humanidad solo una vez los ha contemplado. Por un día siquiera, Jesús se va a presentar como el gran rey, esperado por los israelitas piadosos que acuden al templo todas las tardes a la hora del sacrificio.
Él mismo toma la iniciativa en la preparación del homenaje. Sale de Betania al amanecer, llega al monte de los olivos y envía por delante dos de sus discípulos, mandándoles traer un asno en el cual ningún hombre ha cabalgado todavía. No eran aquellos asnos de Palestina como estos sus descendientes de hoy, venidos a menos, los pacientes burros de carga, huesos cansados en una piel rugosa. En la juventud de los tiempos y de la fuerza, el asno era el animal guerrero, cabalgadura de reyes y profetas, gallardo y fuerte como el caballo. El nazareno ha pedido expresamente un asno sin domar, imagen del mundo pagano, sin yugo, sin ley, sin Dios, atado con las cuerdas de la idolatría. Cristo lo desatará por medio de sus enviados y lo introducirá en la ciudad de Dios y de las promesas, mientras los hijos de la ciudad se harán dignos de ser arrojados fuera. Los discípulos traen el animal, y cuando ven que Jesús hace ademán de cabalgar, se entusiasman y quitándose sus mantos de fiesta, los ponen sobre la grupa del asno y le ayudan a sentarse encima. Avanzan jubilosos hacia Jerusalén. Muchísima gente hace el mismo camino en aquella espléndida mañana primaveral de luz y alegría en el cielo intenso de flores y de aromas en el campo, de amor ardiente en las miradas de los amigos. Y cuando conocieron que el que venía a caballo era el gran maestro Jesús de Nazaret, el que por todas partes había pasado haciendo bien, muchísima gente tendía por el camino sus vestidos de colores vivos, para que sirvieran de alfombra al rey que venía, en señal de vasallaje y gratitud. Otros cortaban ramos de los árboles y los esparcían por encima, y cuando se acercaban a la bajada del monte de los olivos, punto desde el que se domina plenamente la ciudad, en un grandioso golpe de vista, toda la muchedumbre de discípulos, llenos de gozo, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todas las maravillas que habían visto. Y la muchedumbre que iba delante y la que iba detrás gritaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en los cielos, hosana y gloria en las alturas. Era un espectáculo regio, un camino triunfal, y hubo más todavía. Cuando se acercaban a la ciudad, toda la muchedumbre que había venido a la fiesta de la Pascua, oyendo que venía Jesús a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y saliéronle al encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Rey de Israel. Y la multitud que había estado con él en cuanto llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio de ello. Y por eso vino a su encuentro la muchedumbre, porque había oído que había hecho este milagro. A la ciudad enemiga llegaban los clamores triunfales: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, hosana en los cielos, Dios salve al Rey, viva nuestro Rey. Y los fariseos y los escribas y los ancianos se abrazaban de rabia, de envidia y de rencor ante esta victoria de Jesús Nazareno, que se les mete por los ojos. Y ellos habían decretado que quien supiera dónde estuviese escondido, le delatase enseguida, y habían excomulgado a quien se hiciese su discípulo. Devoran su derrota comentando unos con otros: ¿No veis que nada conseguimos? Todo el mundo se va tras él. Algunos de ellos, más audaces o más impacientes, serios y fríos, entre un pueblo entusiasmado se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿No ves cómo se atreven a tributarte los honores que son excluidos del Mesías que ha de venir? Jesús, sin detenerse por ello, responde: Y os digo que si estos callan, las piedras darán voces. Es el día destinado por Dios al triunfo de su Hijo,
y nadie lo podrá impedir. Pero la ceguedad y obstinación de aquellos hombres atraviesa como una espada de hielo el corazón amante de Jesús, y cuando tiene delante la ciudad donde viene a dejarse matar por ellos, permite que se descubra por fuerza el dolor irremediable que le tortura, y rompe a llorar por Jerusalén. Lloró con altos gemidos, dice el evangelista, y habló a la ciudad: Oh, si conocieseis también tú en este día tuyo lo que puede atraerte la paz, mas ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos echarán trincheras a tu alrededor, y te pondrán cerco, y te estrecharán por todas partes, y te derribarán por tierra a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Estas palabras de amargura infinita pronunciadas en medio del triunfo compendían la gran tragedia de Jesús. Jerusalén no se ha querido aprovechar del tiempo de su visitación. Toda la vida de Jesús, especialmente los 3 años de su ministerio público y especialísimamente este día en que se presenta como el Mesías prometido, han sido la visitación de Dios a la capital de Israel. ¿No lo está proclamando el pueblo sencillo y creyente? ¿No lo están anunciando todas sus voces? Ya viene el Hijo de David, el Salvador de Israel. Ya viene el Rey que nos prometió el Señor. Bendito sea Él, paz al hombre, gloria a Dios. Pero a los jefes del pueblo estas voces suenan a blasfemias. Jesús ha cumplido su deber de mostrarse públicamente como el Mesías, el ungido de Dios, ya que las circunstancias de su entrada han sido mesiánicas, cumpliendo en ellos una de las profecías que más claramente se refieren al Mesías. Decid a Jerusalén: no temas, Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, manso y montado en un jumento. Los fariseos, los sabios, los príncipes del judaísmo no podrán decir que Jesús nunca se ha presentado como el Cristo del Señor. Ya lo ha hecho, pero ellos no le quieren conocer. Jesús llora por ellos. Ellos arrastrarán pronto a ese pueblo hoy entusiasmado y le impondrán su misma incredulidad y odio contra Jesús dentro de 5 días, el Viernes Santo. Jesús llora por el pueblo. El pecado de los habitantes será castigado en ellos y en Jerusalén dentro de algunos años por la espada y el fuego de los romanos. Jesús llora por Jerusalén, llora con gemidos vehementes. Pobre Jerusalén, la ciudad de Dios. Oh, si hubieran conocido tu día. ¿Quién es este? En medio de triunfales ovaciones, entró en Jerusalén. Dice el Evangelio que a su llegada toda la ciudad se estremeció, como si la sacudiera un temblor poderoso, y preguntaban: ¿quién es este? Y los pueblos decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios. Aquel era el término natural de su manifestación. El templo de Dios, la casa de su Padre. Entró como príncipe que el día de su coronación derrocha los favores sobre el pueblo, pues a los cojos y ciegos que mendigaban en el templo y que al verle llegar se esforzaron por acercarse a él, a todos los curó. Con esto creció el entusiasmo y la alegría y los cantos de la gente. Sobresalían los niños, los amigos invariables de Jesús, que llenaban los grandes atrios y pórticos con sus voces argentinas, entonando incesantes vivas y hosanas al Hijo de David. Ante aquel cúmulo de maravillas y ante los cánticos de los niños, braman de coraje los enemigos invariables de Jesús y le dicen: ¿no oyes
lo que éstos dicen? Jesús les responde: Sí, ¿y vosotros no habéis oído nunca aquellas palabras? De la boca de los infantes y de los niños de pecho sacaste perfecta alabanza. Y dejándolos se fue. Recorre el templo y lo examina todo. Ve que el atrio de los gentiles, aquella gran explanada de losas cuadradas y brillantes, está lleno de compradores y vendedores de toda clase que lo han convertido en un mercado vulgar. Todo lo observa, pero como ya es tarde, reúne a los 12 y se vuelve con ellos a Betania, donde pasa la noche. Las parábolas de la reprobación. Muy temprano regresó el lunes a Jerusalén con los 12. Todos los días de esta gran semana se presentará en medio de sus enemigos, que sólo le podrán prender cuando él lo permita. Por el camino sintió hambre. Vio a lo lejos una higuera frondosa y allá se dirigió, pero solamente encuentra hojas en ella, pues no era tiempo de higos todavía. El maestro, que lleva dolorosamente clavados en el alma la ingratitud y el castigo de su pueblo, ha buscado esta ocasión para explicar simbólicamente su pensamiento a los discípulos que le oyen. Desde hoy para siempre, dice a la higuera, nunca produzcas fruto. Tiene hambre el cuerpo de Jesús, tiene hambre su corazón, hambre de ser recibido y amado por su pueblo, y su pueblo no le da frutos verdaderos de penitencia ni de amor. Quede maldito, que ya nunca produzca cosa buena. La maldición a la higuera ha sido un cuadro vivo, una parábola en acción. Seguirán las parábolas habladas. Entrando en el templo, arrojó a los vendedores y compradores, cuyo afán de ganar y confuso griterío eran una profanación para el lugar santo, diciéndoles, como al principio de su vida pública: Mi casa es casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Pronto se juntan a su alrededor las gentes deseosas de oírle. Acude también una comisión del Sanedrín a pedirle cuentas de con qué autoridad hace estas cosas. Jesús les reduce al silencio, apelando al origen divino del bautismo de Juan. El pueblo celebra su triunfo, le oye con embeleso, y él dice entonces, despertando cada vez más la atención de los oyentes: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y así empieza la serie de parábolas que contienen el trágico misterio de la reprobación del pueblo de Dios y el llamamiento de otros pueblos que habíamos de venir a ocupar su puesto. Un padre tiene 2 hijos y los envía a trabajar en su viña. Uno responde, voy enseguida, y luego no va. Otro contesta, no quiero, mas se arrepiente y va. Este es el que hace la voluntad del Padre y será premiado, no aquel. Este representa al pueblo gentil, aquel a los judíos. Un señor tiene una viña muy amada, la confía a unos colonos, les envía criados para cobrar las rentas, mas unos son despedidos con las manos vacías, otros son apedreados, otros muertos. Les envía su Hijo amadísimo, mas también los perversos colonos se alzan contra él. Este es el heredero, venid, matémosle, y será nuestra su heredad. Y le matan, ¿qué hará el amo? Vendrá, destruirá a esos malos servidores y dará a otros la viña. No sea así. Interrumpen los jefes judíos en cuanto oyen esa terminación de la parábola en los labios de Jesús. Han entendido que son ellos los colonos perversos. Dios envió sus profetas a Israel y muchos fueron apaleados. Otros pasaron escarnios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, probados, atravesados de espada.
El último enviado fue Juan Bautista y cayó decapitado. Al fin envió a su Hijo amadísimo Jesús de Nazaret, y ahí están los príncipes de Israel, los colonos de la viña, que ya han decretado su muerte. Venid, dicen, este es el heredero, acabemos con él antes de que nos arrebate nuestro dominio absoluto sobre la viña y el pueblo. ¿Qué hará con estos el Señor? Acabará con ellos miserablemente, y la viña, las gracias y predilecciones del pueblo israelita pasarán a otras naciones más dignas. Jesús se lo dice expresamente, clavándoles una mirada de justicia. En verdad os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a gentes que rindan su fruto. Allí mismo quisieron echarle mano y matarle los príncipes, pero advierten el interés y amor con que la gente oye a Jesús y tienen miedo y se retiran vencidos. Entonces Jesús, al ver que el pueblo continúa deseoso de oírle más, le cuenta la tercera parábola. Es la del gran rey que hace las bodas de su hijo, convida a muchos, no quieren venir y les destruye y quema su ciudad. Luego hace que sus criados salgan por todos los caminos e inviten a todos cuantos encuentren, buenos y malos. Acuden innumerables, se llena la sala y el rey generoso recorre las mesas para saludarles a todos. En esto sorprende sus ojos a un hombre vestido indignamente. Amigo, le pregunta severo, ¿cómo te atreviste a entrar aquí sin el vestido de boda? El atrevido enmudece. Entonces dice el rey a los ministros, pronto, atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es una parábola llena de ilusiones, rica en doctrina. El rey es Dios Padre, el esposo es su Hijo Jesucristo. La esposa es la iglesia. Los convidados son todos los hombres, los siervos que van a llamarlos son los apóstoles, los predicadores. Los convidados primeros que no quieren venir son los judíos. El rey destruirá su ciudad por el hierro y el fuego. Los convidados segundos son los pueblos de la gentilidad, llamados a la fe. Unos son buenos, otros son malos. Todos entran, pero cuando el rey pasa revista, encuentra que algunos no tienen el vestido imprescindible para estas bodas, que es la gracia de Dios. Dictará entonces la sentencia irrevocable: atadlos de pies y manos y arrojadlos a las tinieblas de fuera. Contraste doloroso con la luz y el festín. Es la pena de daño. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, es la pena de sentido. Y termina el Señor con las misteriosas palabras de otras voces. Muchos son los llamados, menos los escogidos.